Hola, ¿cómo están? Soy el profe Vicente otra vez, espero que estén bien. Hoy les vengo a traer una introducción a un poeta de origen danés y de ascendencia palestina, se llama Yahya Hassan. No es demasiado conocido en el ámbito hispanohablante, pero afortunadamente sus poemas fueron traducidos al castellano en la variedad peninsular, en la variedad de España, pero bueno, así todo, por lo menos de esa manera nosotros podemos leerlo. La idea es hacer una introducción a su primer libro, que fue sin duda el más impactante, el que más influyó, y en base a eso vamos a proponer algunas líneas de lectura para el libro de Hassan. Su primer libro tiene el mismo nombre que el autor, Yahya Hassan. Así que, sin mucha más introducción, vamos a comenzar con esta exposición. Yahya Hassan nació en Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, que además es el puerto principal del país, en 1995. Y lamentablemente falleció muy joven, el 29 de abril de 2020. Es bastante confuso la causal de muerte. No queda del todo claro si fue un suicidio o no, en la medida en que lo encontraron muerto y no había sido forzada la puerta de su departamento. No hay que perder de vista que, entre otras cosas, además de poeta, era un activista político. Y todo esto sucede además en el contexto de la pandemia mundial. Así que es todo como bastante misterioso. Yo no pude encontrar demasiadas noticias, sumado al hecho de que no sé danés, así que usando el traductor automático y tratando de buscar información, eso es lo poco que pude recabar. Lo que sí sabemos es que fue un poeta y activista político danés de ascendencia palestina. Sus poemas y declaraciones públicas criticaban tanto el Islam como las políticas danesas sobre inmigración y participación en conflictos armados. Y además los miembros de su familia eran inmigrantes palestinos, musulmanes, que se trasladaron a Dinamarca en la década de 1980. Así que Yahya Hassan se cría en Aarhus 5, que es un distrito de inmigrantes al que va a hacer numerosas referencias en su poesía. Es importante tener en cuenta en este caso la cuestión de la ciudadanía, porque Dinamarca no da ciudadanía por nacimiento, sino por ascendencia o descendencia. Con lo cual hay muchas personas que si nacen en Dinamarca y sus padres no son daneses o no tienen la ciudadanía danesa, nacen sin una ciudadanía, sumado al hecho de que Palestina, como todo el mundo sabe, es un estado cuyo territorio está en disputa, ¿no? Entonces, obviamente la cuestión de la política en la poesía de Hassan, vinculada con las guerras de Medio Oriente, va a aparecer con mucha frecuencia. Hassan fue internado por delincuencia juvenil en una localidad que se llama Solhaven, en Farso, y de esta experiencia va a hablar mucho en su libro consagratorio, que como dije recién se llama Yahya Hassan, igual que el autor. Por ejemplo, en un poema que se llama Los bosques de Suecia. A los 16 años, él tuvo una aventura con la docente y escritora Louise Ostergaard, de 38 años, mucho mayor que él, y esto llevó a un escándalo mediático que incluyó el despido y el divorcio de Ostergaard. Esto se narra en un poema de Hassan que se llama Poema de Contacto, y también incluso parece confesar en el libro que él entró a la casa de ella para robar, en dos poemas como Robo con escalo y Confesiones. Por si esto fuera poco, Ostergaard va a publicar su primera novela, que se llama Palabra, no está traducida al castellano, en el 2014, un poco después de que aparece el primer libro de Hassan. Y ella también utiliza en esa novela elementos autobiográficos. En la novela está escrita como si Hassan fuese el destinatario, con lo cual, como sucede a veces en algunas relaciones tormentosas de la literatura, tenemos dos escritores que además ficcionalizan, digamos, su relación o ponen elementos autobiográficos de su relación en su obra, digamos.
La obra publicada de Hassan básicamente son tres libros. Uno cuando era muy joven que se llama Un buen lugar para morir. Su obra más importante y consagratoria que se llama Yahya Hassan y que vende además una cantidad inusitada de libros para, no solo para un poeta danés, para cualquier poeta del mundo. 100.000 ejemplares en 2 meses. Y después sale Yahya Hassan 2, creo que ese no está traducido, cuando él tenía 24 años y bueno, un poco antes de morir, es su última obra, por lo menos su última obra publicada. El libro del que nos vamos a ocupar hoy, que es el libro que lleva su propio nombre y apellido, el primer libro que lleva su propio nombre y apellido, Yahya Hassan, del 2013, se convirtió además en el debut más vendido de Dinamarca. Ya hacia mediados de 2015 llevaba más de 120.000 copias vendidas. Otro punto que es notable para señalar y que yo creo que ubica un poco a Hassan en un contexto que le da sentido, tiene que ver con la influencia que tiene el hip hop y el rap en su obra y el hecho de que él grabase los poemas de su libro en audio y que estos estuviesen disponibles en Spotify. Yo me fijé hace poco tiempo y me pareció como que no estaban activos, que no se podían escuchar, así que no lo sé, no sé si en un momento estuvieron disponibles y ahora ya no. A veces pasan esas cosas con discográficas o con las empresas que administran los audios, pero bueno, sí tenemos la certeza de que esos audios existen, de que si no todo, prácticamente todo el libro fue leído en voz alta por Hassan. Y me parece que esto lo emparenta bastante con la cuestión de la música, de la influencia que la música, y particularmente la música que recita y que tiene una narrativa, como puede ser el hip hop o el rap. Creo que esto tiene una influencia importantísima en la poesía de Hassan, por el tono, por las temáticas, por el uso de la mayúscula, que equivale a gritos e incluso, bueno, por esto que estamos diciendo ahora, el hecho de que esté grabado en audio, hay incluso grabaciones de lecturas performáticas de Hassan. Hay una muy notable que les voy a dejar en la descripción de este video que incluye a Hassan recitando poesía con músicos en vivo y la verdad que es impactante incluso aunque uno no hable el idioma. Decíamos entonces un poco antes que aparecen varios elementos ficcionalizados en la poesía de Hassan. Yo quisiera compartir con ustedes algunos poemas para que quienes no conocen a Hassan conozcan algo de su obra. Y después voy a dar algunas líneas de lectura para que podamos situarlo y para que quien esté interesado o interesada en meterse en la obra de Hassan y leerlo y conocerlo más tenga también algunos elementos para poder realizar esa lectura. Así que primero me gustaría compartir con ustedes algunos poemas que están en este libro, en su primer libro. Voy a empezar con uno que se llama 12 años. Es un poema en el cual vemos varias temáticas que aparecen y que recorren el libro. La violencia doméstica, por un lado, también la solidaridad entre hermanos frente a esa violencia doméstica, el machismo, bueno, varios elementos que son comunes, digamos, al libro y que reaparecen. Bueno, este poema es un poema que yo suelo citar, creo que de alguna manera nos da un poco una presentación a Hassan. Se llama 12 años y dice así. Cuando mi hermano pequeño se meaba en la cama, lo despertaban a puñetazos. Una noche me zarandeó. Hermano, me he vuelto a mear. Y de esa manera su preocupación se hizo mía. Salí de puntillas al baño, encontré unas toallitas húmedas, limpié el húmedo cuerpo, después la funda impermeable del colchón. Las ropas las metí en un saco negro de plástico que escondí debajo de la cama. Intercambiamos el edredón. A la mañana siguiente metí el edredón en el saco y lo tiré por la ventana del primer piso. Me lavé los dientes y comí pan árabe. Dejé el saco en casa de madre, en el número 36.
a pesar de que padre me había amenazado con una paliza si alguna vez iba allí. Después de la escuela recogí el saco, que ya no olía a pis. Él seguía en el trabajo, así que me fumé un cigarrillo en el cuarto de estar, contemplando la pared a distancia. Creo que en este poema se ven varias de las cuestiones. Ya, si uno va siguiendo el recorrido del libro, que es un recorrido cronológico, funciona como una especie de coming of age, de novela de formación. No voy a decir picaresca porque no tiene las características de la picaresca, pero sí seguimos el recorrido del personaje a medida desde que es niño hasta que es adulto, que es una temática muy común en literatura. Y en este poema en particular ya vemos a los padres ya separados o divorciados, vemos la violencia doméstica y vemos también la solidaridad, las estrategias de supervivencia por parte de estos hermanos. Entonces, es uno de los poemas que a mí más me gustan. Es muy probable que lo haya leído yo con un tono quizás un poco más suave. Si uno escucha a Hassan leer, son mucho más potentes sus performances. Pero bueno, siempre está la cuestión de la interpretación cuando uno lee. Bueno, ya que estábamos hablando también de esta relación tormentosa que va a tener con Luis Ortergard, voy a leerles Persona de Contacto, que dice así. Cuando yo no estaba en el taller, iba a una escuela especial, preparaba 2 páginas de gramática al día y el resto del tiempo veía la serie Matador. Habían abandonado la idea de enseñarme matemáticas. Un viernes me mandaron a escribir una composición. El lunes por la mañana una profesora echó una ojeada a la composición. Dijo que era algo que había copiado de internet. Escribí otra, inmediatamente. El último día de escuela antes de Navidad me dio la poesía completa de Strunge y me dijo, no se lo digas a nadie. Ella había escrito un poema en la primera página. Después de las vacaciones habló de literatura y filosofía y también de otras materias. Ella estaba escribiendo una novela. Leí su manuscrito. Me regaló más libros y me envió correos electrónicos. Me invitó a su casa con su marido y su hijo. Por una puerta entré en un piso, con libros en estanterías y guitarras caras en la pared. Me presenté al examen y saqué buenas notas. Ahora al ayuntamiento le parecía que ya podía volver a Arhus sin problemas. Ella se puso en contacto con mi asistente social, me dieron un piso en su ciudad, se convirtió en mi persona de contacto. Mi madre y mis hermanos fueron a visitarme. Mi hermano pequeño escribió danés para siempre en mi periódico. Empezó con un beso, como pasa siempre, pero el libro que escribimos juntos no era apto para una lectura en público. Primero la despidieron, luego se separó, y un día luminoso y frío, de principios de febrero, regresé a Arhus. Tengo acá un tercer poema para compartir. Es difícil elegir uno solo, es difícil seleccionar porque la verdad que hay muchos poemas que valen la pena y sobre todo es muy interesante seguir todo el ciclo de los poemas en orden, pero para darles a ustedes una noción de los poemas que tienen que ver con el reformatorio y con los institutos de menores, para menores que delinquen, es muy impactante este que se llama Los bosques de Suecia, que dice así. Cruzando el estrecho de Sund, en un oxidado Land Rover, 2 pedagogos con predilección por el atún y la ternera Stroganoff en lata, plantamos las tiendas de campaña en la frontera con Noruega. Dormimos un par de horas y nos despertamos para caminar sin descanso y hacer gimnasia. Intento de fuga después de 4 semanas en la soledad del campo. Anoche desinflé las ruedas, harto de la tienda de campaña y el atún y la rutina del bosque. Agarro un impermeable y una bolsa de zanahorias y me largo. ¡Hay osos en el bosque! Gritan y vocean un nombre impronunciable. Árbol tras árbol y de pronto una caravana, un matrimonio mayor y panecillo y zumo
Me llevan hasta la carretera principal y horas haciendo dedo. Mastico una zanahoria y camino hasta que se hace de noche. 300 kilómetros con un hombre amable en un Volvo. 300 coronas y cuídate bien. Duermo hasta la mañana siguiente en el banco de un alcohólico. 13 años y en busca y captura me subo a un tren que va a Dinamarca. Para poder entender un poco mejor la poesía de Hassan, yo quise traer acá el concepto de Edward Said, que era un docente, crítico y teórico de origen palestino. En 1978 publicó un libro muy importante que se llama Orientalismo, que combina el campo de las literaturas comparadas con el de los estudios culturales. Y en su introducción, Said propone tres definiciones para el orientalismo. La primera es un área de estudios académicos. La segunda es un modo de pensar basado en la oposición ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente. Y la tercera es un discurso en sentido Foucaultiano que posibilitó a la cultura europea la administración y producción de Oriente. Es decir, que en definitiva lo que está diciendo Said es que Oriente debe ser pensado como una construcción, como una invención occidental que está rodeada de prejuicios, de ideas previas, de una idealización y sobre todo que es una forma de construir la identidad que tiene Occidente por oposición, ¿no? De esto, por supuesto, también se va a ocupar más adelante Todorov cuando piense en la conquista de América. Said sostiene que el orientalismo es un signo de poder europeo sobre Oriente, más que un discurso verídico, que lo produce la cultura occidental para hablar en nombre de Oriente y que controla lo que puede o no puede decirse sobre Oriente. Y además, siguiendo a Foucault, Said señala que el poder posee un elemento que es productivo y no solo represivo o coercitivo. También hace un recorte que es importante señalar. Principalmente, él se interesa por el cercano Oriente u Oriente Medio, que es la península arábiga de Asia, y sobre todo la relación que Europa y fundamentalmente Francia e Inglaterra establecieron con ese territorio. Entonces, también es importante señalar que la obra de Said no nos sirve para leer, supongamos, a europeos escribiendo sobre el Japón, sobre China, sobre Corea, sobre el sudeste asiático. Para eso hay que recurrir a otros teóricos, a otros estudios. Bueno, para volver un poco a la poesía de Hassan, veamos algunos aspectos formales y estilísticos. En primer lugar, como dije hace un rato, tenemos el uso exclusivo de mayúsculas que equivaldrían a gritos, según el autor, y que también está estipulado que funciona así cuando uno escribe, por ejemplo, en redes sociales. Si uno escribe todo con mayúsculas, es como si estuviera gritando. Tampoco hay cursiva, no hay negrita, no hay marcas ortográficas de discurso directo, con lo cual para enterarnos de que un personaje habla se utilizan los verbos de dicción, como dijo, y también muchas veces la pausa rítmica del verso es la que marca un cambio de locutor o de hablante. Hay mucho diálogo en varios de los poemas de Hassan y por supuesto son todos muy narrativos. No hay ninguno que yo recuerde que sea abstracto, sino que son bien concretos. Me parece que esto lo hace un poeta también interesante para llevar al aula del secundario. En definitiva, más allá de que por ahí este video está pensado para cualquiera que esté interesado, también está pensado para mis estudiantes del profesorado, así que desde ya los invito a que se animen a elegir algunos poemas de Hassan para las clases. También es importante señalar que el libro nos propone un pacto autobiográfico. Según Philippe Lejeune, el pacto autobiográfico es aquel en el que coinciden las figuras de autor, de nombre propio, de narrador y personaje. Esto, por supuesto, en el caso del libro de Yahya Hassan está ratificado por la repetición entre el nombre del autor y el título del libro, que es lo que hace, a mí al menos me hace pensar mucho en la forma en la que muchas veces se titulan los álbumes de música. Cuando aparece un artista nuevo, muchas veces utiliza su propio nombre como el título del primer disco.
Y además aparece el nombre del autor en poemas como Tú irás al infierno, hermano, por ejemplo, con lo cual también sabemos que el personaje que nos está hablando se llama Yaya. Pero también hay que mencionar que no todos los poemas, la mayoría sí, pero no todos los poemas tienen marcas de enunciación en primera persona. Algunos construyen un destinatario, o sea, hablan de un tú o de un vos, a veces como un personaje, como poemas como Ramadán o como Platija, y otros con lo que parece ser una especie de desdoblamiento de la figura autoral. Entonces, en algunos poemas parece como si Hassan le hablase a otro personaje, a otra persona, y en otros casos parece como si el poeta se hablase a sí mismo, ¿no? Podemos ver un ejemplo de esto. Voy a compartir con ustedes la sexta institución. Apátrida e inquieto en el sofá de un hombre desconocido, con un paquete blando en las rodillas y visiones que la gente no puede ver a distancia. A ti no te han dado nunca regalos de Navidad, pero un día te instalan, primero en un lugar, luego en otro. Bailas alrededor del árbol de Navidad como un danés. Te ofrecen carne de cerdo en las comidas, pero eres un poco escéptico. La Navidad siguiente recibes un certificado de ciudadanía, firmado por Birte Ron Hornbeck. Así pues, ¿qué vas a hacer con una polla circuncidada y una prohibición de comer cerdo? No tienes ni idea. Y aunque todavía no te has tranquilizado del todo, tampoco hay excepción aquel año. Aquel año hay esperanzas de más regalos navideños y mayor presencia pedagógica, en forma de uso de la fuerza, en la ciudad de Johannes B. Jensen. El ayuntamiento recibe lo que le corresponde por el dinero. Has empezado a comer bacon y solo vas a la mezquita si tu madre te da dinero por hacerlo. Tu padre llora y tu tío solo telefonea cuando has robado a alguien con su hijo. A tus primos los ves en casa del camello, el dealer, o a través de la verja de Dursland, cuando estáis cada uno en vuestro módulo, rodeados de pedagogos que en realidad son porteros. Bueno, habrán notado mucho el vocabulario es muy peninsular, muy español. A mí me requirió aprender de vuelta, digamos, palabras que realmente yo no conocía. Camello, que sería el dealer. Bueno, palabras más groseras como polla, que significa pene, y así. Pero más allá de eso, que a veces a los lectores latinos nos complica un poco porque nos obliga a aprender la jerga de España, la realidad es que la poesía de Hassan sí o sí se tiene que traducir con un lenguaje coloquial para que funcione, porque es ese lenguaje coloquial que utiliza en danés, así que si lo hubiéramos traducido acá en Argentina, hubiéramos utilizado probablemente las palabras coloquiales que utilizamos en Argentina y así sucesivamente. Es muy difícil en este tipo de poesía pensar en una traducción neutra, si es que tal cosa existe, ¿no? Para continuar, algunas características más sobre la poesía de Hassan. Hay un avance relativamente cronológico desde la infancia a la adolescencia o juventud. Como dije antes, esto se puede relacionar con las novelas de formación, la picaresca, el Bildungsroman, pero más desde el punto de vista del antihéroe. Es interesante en ese sentido tener en cuenta la evolución que hace la relación con la figura paterna, desde un personaje que le tiene mucho miedo en poemas como Infancia o Láminas de Madera, hasta un poema hacia el final que se llama Un radio de 100 metros, donde el narrador, el yo lírico, el yo poético del libro ya no le tiene miedo a su padre porque él es prácticamente un adulto y el padre ya parece más un pobre tipo que una figura amenazante, ¿no? Pero bueno, ahí obviamente podemos relacionarlo con bueno, padres autoritarios en literatura. La figura que sin duda más nos viene a la mente es Franz Kafka, pero uno puede pensar en otros ejemplos. También es interesante que aparecen algunos autores que para nosotros son bastante desconocidos, pero que son importantes en lo que es el ámbito literario nórdico. Michael Strunge, que es el poeta que aparecía citado en Persona de Contacto, cuando la mujer le regala al yo lírico, yo poético, la poesía de Strunge, o se lo presta, no me acuerdo, que fue un poeta danés que se suicida muy joven, a los 27 años. Después está también mencionado Karl Ove Knausgård, que es un escritor noruego,
que es autor de una serie de novelas autobiográficas de 6 volúmenes titulada Mi lucha. Supongo que es una ironía por el título Mein Kampf de Hitler. Aparece mencionado en poemas como Orden de Detención y Detenido. Creo que en uno de esos dos poemas, si no recuerdo mal, es muy interesante que en una especie de allanamiento que hacen de la casa, el yo poético no quiere que se lleven su libro de Nausgard, que es como lo más valioso que tiene para él. De a ratos, la parte del trato con la ley a mí me recuerda a novelas judiciales. Podemos pensar, por supuesto, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que está citada explícitamente en un poema que se llama Staines Fortet. Por supuesto, también podemos pensar en El proceso de Kafka, en El extranjero de Camus, o pensando quizás en una referencia más local a la literatura de Argentina, una novela como Cuestiones interiores de Mempo Giardinelli. Y hay además muchos títulos que tienen referencias judiciales, como por ejemplo Puesto en Libertad, que es apenas un ejemplo. Incluso si quisiéramos hacer paralelismos entre la literatura argentina y la literatura de Hassan, podemos pensar en la relación entre ley, Estado e individuo para pensar en el Martín Fierro de Hernández, el Guacho Martín Fierro de Oscar Fariña, que es una reescritura del Martín Fierro, y más recientemente un autor que también estuvo en institutos de menores o en lugares, digamos, de detención para menores, como Camilo Blajakis, que es el seudónimo de César González, y que se hizo muy conocido particularmente por su primer libro de poemas, La venganza del Cordero Atado. Otros autores que yo quería traer acá para relacionar con Hassan son Deleuze y Guattari. Tienen un libro muy importante de 1975 que se llama Kafka por una literatura menor, donde ellos teorizan un poco acerca de la figura de Franz Kafka y definen el concepto de literatura menor. Deleuze y Guattari dicen que la literatura menor no es la literatura de un idioma menor, un idioma poco conocido o poco utilizado, sino que es la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor o hegemónica. Y esa literatura menor tiene básicamente tres características: la desterritorialización de la lengua, la articulación de lo individual en lo inmediato político y la creación de un dispositivo colectivo de enunciación. Esto básicamente habilita las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de una literatura llamada mayor, que sería la literatura hegemónica o establecida. Pensemos en ese sentido en el contraste entre, por ejemplo, Franz Kafka escribiendo, siendo checo y de la comunidad judía y escribiendo en alemán, en oposición a autores hegemónicos y conocidos de la literatura alemana, como por ejemplo Goethe o Thomas Mann. Para pensar en algunos ejemplos de esto en el contexto de la literatura de Hassan, hay que tener en cuenta que toda la literatura, todo el libro de Hassan tiene, si bien está escrito en danés originalmente, es decir, que está utilizando la lengua hegemónica desde el lugar del inmigrante, el que aprendió la lengua que tal vez sus padres no manejan bien. Hay que pensar que él lo hace también jugando e introduciendo muchas veces palabras del árabe. Entonces hace un uso menor del danés desde el lugar del inmigrante e incluye muchas veces palabras árabes como habibi, por ejemplo, y también hay muchas referencias al horizonte cultural musulmán que contrastan con las costumbres occidentales. Por supuesto, la articulación de lo individual en lo inmediato político está presente en todo el libro, pero sobre todo se ve mucho en un poema fundacional, que es el poema Infancia, que es el primer poema del libro, poema muy, muy contundente, que dice en un fragmento: Yo miro al suelo, esperando mi turno, madre rompe platos en la escalera, al mismo tiempo que la televisión Al Jazeera transmite hiperactivos bulldozers y encolerizadas partes del cuerpo, con lo cual vemos ahí esa yuxtaposición entre la violencia de la guerra en Medio Oriente y la violencia doméstica en la casa de Hassan. Nadie queda del todo bien parado, ¿no? Me parece que no, la poesía de Hassan no es complaciente con los palestinos,
Hay algunos momentos en los que los personajes viajan a Palestina y particularmente a mí me gusta mucho un poema donde habla sobre, donde en el contexto de la guerra lo importante para el yo poético no es la guerra, sino haber podido ver por primera vez el auto que tenía guardado su abuelo, como si fuera una especie de escena épica. Me gustaría compartir con ustedes ese poema. Se llama Recuerdos de Vacaciones uno. Madre decía que el abuelo tenía un Mercedes chulo, bueno, otra vez la traducción, detrás de aquella puerta negra del garage, pero que solo lo sacaba en ocasiones festivas. Y cuando tuviésemos que escaparnos de los israelíes, cada vez que pasaba delante de la puerta del garage, me paraba a tocar la pesada cadena de hierro, imaginándome qué aspecto tendría. Yo les daba la matraca a mi abuelo y a mis tíos, pidiéndoles que me dejasen conducirlo, diciéndoles que había aprendido a conducir en Dinamarca, en un estacionamiento, con bloques de cemento por un lado y bloques de cemento por el otro. Mi tío me llevó a dar una vuelta en su viejo Mercedes. Me dijo que era demasiado peligroso dejarme conducir por la carretera, que aquí el tráfico era muy diferente del de Dinamarca. La guerra civil y los precios de la gasolina han vuelto loca a la gente, dijo. Dobló a la izquierda una explanada de gravilla donde no había un alma. Cambiamos de sitio. Pero conduce despacio. Despacio, dijo aquel tío, al que un día le iba a faltar un riñón en Dubái. Se llevó un cigarrillo a la boca. Dame uno a mí, tío, le dije sin pensármelo. ¿Fumas? Me preguntó sacando otro. Si eres todavía un chiquillo. También he aprendido eso en Dinamarca, tío. Me dio un beso en la mejilla y el sol lo besó a él. Conduje haciendo círculos y echando fuera el humo. Un par de días después, cuando cayeron las bombas, se abrió por fin la puerta del garage. Apenas me fijé en los drones israelíes, mi cuerpecillo temblaba de emoción, cuando un viejo Mercedes, tan polvoriento y oxidado como el de mi tío, salió y se paró ante nosotros. Es un poema que tiene algo de épica, podríamos decir, a pesar de que el contexto es totalmente adverso. Y también tiene una cosa que está bastante ausente en el resto del libro, que es cierta ternura, ¿no? En esta figura del tío, que no encontramos en la figura del padre. Y es interesante ver ese contraste en algunos de los personajes. Bueno, también vamos a encontrar en la articulación de lo individual en lo inmediato político esta especie de desgarro entre Oriente y Occidente, cómo se combinan las costumbres árabes con costumbres occidentales. En un poema que se llama Flor de Plástico, dice, para contrastar justamente, dice Hassan, pero en Nochevieja comíamos en torno a una mesa, había ketchup y Coca-Cola y cuchillos y tenedores. También, como dije antes, respecto del dispositivo colectivo de enunciación, aparece la cuestión de la solidaridad entre los hermanos en poemas como Alejamiento Forzoso. Y después, si pensamos en los ciclos o las secciones del libro, vamos a encontrar, yo marqué cuatro partes: los poemas de infancia, los poemas sobre delincuencia, los poemas sobre institutos para jóvenes o institutos de menores. Hay como una especie de subtrama ahí, un poco más breve, que sería el ciclo del hermano menor. Y en cuarto lugar, los poemas que tienen que ver con la vocación literaria y la escritura en tensión con la delincuencia. Esto está muy bien representado en un poema que se llama Compinches y en el cual Hassan contrasta las opciones de salir a robar o dedicarse, digamos, a su vocación literaria. Comparto con ustedes el poema Compinches. Dice así. Hoy quiero dejarme estar, descorrer las cortinas, pienso desayunar y ducharme, tomarme una taza de café y contentarme con un cigarrillo. Pienso escribir un poema y leer el periódico, y después de un largo tiempo de indecisión, elegir un libro de la colección. Pero una llamada de un primo y estoy saliendo por la puerta, con guantes en el bolsillo y herramientas en la bolsa. Bueno, para concluir, algunas propuestas de trabajo y algunas orientaciones por si les interesa trabajar con la obra de Hassan. Por empezar, por supuesto, prestar atención a los elementos formales como verso, estrofa, recursos poéticos y el uso de las marcas de enunciación. Pensar en estos poemas la tensión entre oralidad y escritura, la confrontación entre individuo y sociedad,
la temática de las familias disfuncionales y la imagen pública y privada de las personas, particularmente en el ámbito mediático, como vimos en esta mediatización de la relación entre Ostergaard y Hassan. También la figura del autor como un problema histórico en tensión entre el borramiento y la consolidación. Claramente en este caso tenemos la idea de la construcción de una figura autoral con elementos autobiográficos y el pacto de lectura y la lectura ficcional o no ficcional de la poesía, que es algo que propone Susana Reis y del cual yo hablé en otro video que está disponible en este canal. Bueno, esta es la bibliografía, la voy a dejar también en la descripción del video. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado la poesía de Hassan. Como dije antes, les voy a dejar también un video de una performance de Hassan por si quieren verla. Y ojalá esto sirva para difundir un poco más la obra de este poeta que realmente es impactante y vale la pena conocer. Les agradezco mucho por la escucha, por ver el video y nos vemos la próxima. Hasta luego.